Mi padre, para perpetuar el linaje, ató a un zorro para pasar la noche. Pero después de esa noche, el zorro se transformó en una hermosa mujer. Mi padre, aterrado, se arrodilló de inmediato suplicando perdón. Sin embargo, la mujer no se enfadó, sino que exigió que esto se repitiera todos los días sin parar. Y así fue. Mi madre zorra quedó embarazada de mí. Años después, mientras cortaba leña en la montaña, me encontré con una serpiente gigante enrollada alrededor de un zorrito herido. Sin pensarlo dos veces, lancé mi hacha con fuerza, dándole justo en la cabeza a la serpiente. La serpiente se retorció un poco y quedó con los ojos en blanco. Aunque el zorrito se salvó, estaba al borde de la muerte. Rápidamente lo llevé a casa y traté sus heridas con alcohol blanco. No pasó mucho tiempo para que la criaturita pudiera correr y saltar. Desde entonces, el zorrito se quedó en mi casa como un perrito, sin querer irse. Pero yo solo era un huérfano sin padres y apenas podía mantenerme, así que varias veces lo eché al bosque. Sin embargo, cada noche volvía tambaleándose, ya sea con frutas silvestres en la boca o con liebres y faisanes. Fue entonces cuando me di cuenta de que el zorrito me estaba diciendo que podía valerse por sí mismo. Solo entonces me sentí tranquilo para adoptarlo. Desde ese momento se convirtió en mi compañero inseparable. Me seguía cuando cortaba leña, me seguía cuando pastoreaba las ovejas, e incluso cuando hacía los deberes. Se sentaba tranquilamente a mi lado acompañándome. Pero esta vida feliz terminó abruptamente en mi último año de secundaria. El zorrito desapareció de repente. Esperé hasta que anocheció y no regresó. En cambio, una anciana llamó a mi puerta. Apoyada en su bastón, sonreía con dulzura. Joven, vengo a buscar a mi nieta. ¿La has visto? Mi corazón se detuvo. No había llegado nadie nuevo al pueblo recientemente. ¿Quién es su nieta? Entonces ella tosió suavemente y me miró fijamente diciendo: hace unos años salí y dejé a mi nieta cuidando la casa. Pero al regresar ya no estaba. Alguien dijo que vive en tu casa. Al escuchar esto, me quedé perplejo. En casa solo estaba yo, respondí educadamente. Seguro que se ha equivocado. La anciana asintió con un oh, pero mientras asentía, no dejaba de mirar fijamente mi cocina. Seguí su mirada y volví la vista. De repente descubrí que el zorrito estaba agachado allí. Ella miraba a la anciana mientras movía la cola. Parecía que incluso tenía una sonrisa en su rostro. Hay que saber que esta era la primera vez que se mostraba frente a otras personas. Pero la anciana se rió un rato. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó. Esa noche, el zorrito se acostó a dormir sobre mi vientre como de costumbre. Pero al despertarme al día siguiente, descubrí que el zorrito había desaparecido. Al bajar de la cama vi un delantal rojo sobre la mesa. Dentro del delantal había un mechón de cabello negro de mujer. Envolviendo el mechón había un papel rojo. No tenía idea para qué servía esto. Así que llevé estas cosas al jefe de la aldea. En cuanto el jefe de la aldea vio esto, dijo riendo a carcajadas: ¡ay, esto significa que una chica te está mostrando interés! Con esto puedes ir a pedir la mano de la chica a su familia. ¡Dime rápido, qué muchacha te lo dio! Me quedé atónito en ese momento. ¿Acaso fue el zorrito quien me lo trajo? Pero nunca me hubiera imaginado que a partir de ese día, el zorrito nunca más apareció. Se había ido. Me sentí vacío por dentro. Todos los días, aparte de comer y dormir, me dedicaba a buscarlo por todas partes en las montañas y campos. Lamentablemente nunca encontré ninguna pista. Incluso sospeché que lo habían llevado los cazadores. Así, después de buscar durante casi medio mes, todavía no había encontrado al zorrito. Para entonces ya estaba desesperado. Pensé que nunca volvería a verla. Hasta una noche, medio mes después, una anciana estaba agachada a la puerta de mi casa, llorando. Fruncí el ceño y me acerqué a la puerta. Le pregunté qué le pasaba. Al oír esto, la anciana levantó bruscamente la cabeza y emitió una voz escalofriante. Estoy buscando a mi nieto. Mi nieto ha desaparecido. Tú lo has visto, ¿verdad? No pude evitar estremecerme. La última vez buscaba a su nieta. Esta vez busca a su nieto. ¿Por qué vienen todos a mí? Negué rápidamente con la cabeza, indicando que no lo había visto. Pero en el rostro de la anciana apareció una expresión de confusión. ¿No lo has visto? ¿Y hace 6 años? ¿Hace 6 años viste a mi nieto? Sus palabras sonaban como un interrogatorio. Incliné la cabeza y pensé un buen rato. Esta anciana debe estar confundida. Señora, se ha equivocado. Realmente no he visto a su nieto. Por favor, váyase rápido. Al decir esto, la anciana dejó de hablar, pero me miraba y sonreía. Su sonrisa era extremadamente extraña. Retrocedí varios pasos asustado por su sonrisa. Di la vuelta y corrí tambaleándome hasta la casa del jefe de la aldea. Jadeante le conté al jefe de la aldea lo de la anciana. El jefe de la aldea, con el cigarrillo en la boca, se quedó paralizado. De repente señaló detrás de mí y dijo: ¿te refieres a ella? De inmediato sentí un escalofrío en la espalda. Tembloroso giré la cabeza. Vi a la anciana de antes de pie silenciosamente detrás de mí. Asustado me escondí rápidamente detrás del jefe de la aldea. El jefe de la aldea la examinó de arriba abajo. ¿De qué aldea eres? No está bien asustar a un niño pequeño por la noche. La anciana solo murmuró en voz baja: vine a buscar a mi nieto. Después, por mucho que el jefe de la aldea preguntara, ella solo se limitaba a sonreír. Entonces, el jefe de la aldea sacó 2 huevos de su casa y se los entregó. Toma esto y lárgate. No vuelvas a mi territorio a asustar a la gente. Pero la anciana tomó los huevos, los miró y los arrojó al suelo de golpe. Gritando me señaló: ella mató a mi nieto. Voy a perseguirlo toda la vida. Al ver esto, el jefe de la aldea palideció. Inmediatamente me gritó que encendiera la luz del patio. Corrí a tirar de la cuerda de la luz. La puerta se iluminó al instante. Fue entonces cuando pude ver claramente. En el hombro de la anciana se enroscaba una serpiente venenosa roja. En ese momento, mostraba sus 2 colmillos venenosos y me miraba fijamente. El jefe de la aldea entró en pánico de inmediato. Se volvió y me preguntó en voz baja: nieto, mi vista no es muy buena. Mira a ver si esa vieja tiene sombra. Al oír esto, me giré bruscamente para mirar. La anciana estaba erguida y, efectivamente, no proyectaba sombra. El sudor frío brotó al instante de mi espalda. Estaba demasiado asustado para hablar. Solo asentí con la cabeza, aturdido. De repente, el jefe de la aldea alzó la voz: nieto, no tengas miedo. En mi habitación hay una espada ancestral. Ve rápido a traérmela. Al oírlo, corrí tembloroso hacia la habitación. Pero después de buscar durante un rato, no encontré ninguna espada. Cuando salí para decir que no la había encontrado, vi que la anciana ya se alejaba de espaldas. El jefe de la aldea, con expresión nerviosa, me arrastró dentro de la casa y cerró la puerta herméticamente. ¡Tonto, qué espada! No hay ninguna espada. Se lo inventé para engañarlo. Te has metido con algo impuro. Dicho esto, volvió y apagó las luces de la casa. Qiao Shen me preguntó si había provocado algo en la montaña.
Lo pensé detenidamente. Desde pequeño, nunca le había hecho daño a nadie. ¿Mataste algo que no deberías haber matado? Al oír esto, recordé lo sucedido hace 6 años. Para salvar al pequeño zorro, maté a una serpiente blanca de un hachazo. Le conté esto al jefe de la aldea. Al escucharlo, todo su cuerpo tembló. ¡Qué muchacho tan imprudente! ¿Cómo puedes atreverte a matar algo de la montaña? Estás en un gran problema. El jefe de la aldea dijo que al día siguiente me llevaría a ver a un chamán. Me pidió que durmiera en su casa esa noche. No debía responder sin importar quién me llamara. Esa noche, efectivamente, no me atreví a decir ni una palabra. Pero llegada la medianoche, alrededor de las 11 de la noche, de repente se escuchó un ruido de arrastre desde afuera. Luego, el llanto de una anciana llegó a mis oídos. Miré por la ventana. Una figura encorvada se movía fuera de la ventana. Caminaba y caminaba. De repente se apoyó contra el cristal. Parecía estar buscándome. Al ver esto, me quedé paralizado del miedo. En ese momento, la voz del jefe de la aldea llegó desde la habitación contigua. «Cúbrete la cabeza con la manta». «No mires». Inmediatamente me cubrí la cabeza con la manta. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero el llanto no cesaba. Sonaba a veces cerca, a veces lejos. Hasta pasadas las 3 de la madrugada, el llanto exterior finalmente se detuvo, pero aún no me atrevía a salir de debajo de la manta. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente me quedé dormido lentamente. Luego tuve una pesadilla. Soñé con una serpiente blanca destrozada por el hachazo, sus ojos clavados en mí. Hablaba con voz humana. «Devuélveme la vida. Devuélveme la vida». Grité asustado. Me incorporé de golpe en la cama. Fuera de la ventana el día ya había amanecido. El jefe de la aldea estaba junto a mi cama. Me dijo que me levantara rápido. Me llevaría a la aldea vecina para ver al chamán. Pero esa misma noche, la mujer loca volvió a aparecer. Seguía apoyada en la ventana, mirándome y riendo. El jefe de la aldea salió con un cuchillo de cocina, pero no vio nada. Después, quemar incienso, velas, papel moneda y hacer reverencias para suplicar perdón no sirvió de nada. Lo más aterrador fue que, al día siguiente, sorprendentemente, terminé acostado bajo un gran árbol en la montaña. Y ese era precisamente el lugar donde maté a aquella serpiente blanca años atrás. Así sobreviví 3 días en la casa del jefe de la aldea. Había agotado todos los recursos posibles. El jefe de la aldea ya estaba tan agotado que apenas parecía humano. No me atrevo a seguir involucrándolo. Así que en la mañana del 4.º día, ignoré las advertencias del jefe de la aldea. Voló de regreso a casa como una exhalación. Pero lo que no esperaba era, acabo de llegar a la puerta de casa. El jefe de la aldea también llegó jadeando. Todavía llevaba una pala en la mano. Pobrecito ingenuo. ¿Cómo podría el abuelo verte ir a morir? Vete. Hoy pase lo que pase. También te ayudaré a resolver este asunto. Nieto mayor. A estas alturas, el abuelo ya no te ocultará nada. El alcalde de repente giró la cabeza, mirándome con una mirada compleja. La familia Liu te reclama la vida. Querer sobrevivir. Solo queda un método. Al oír eso, casi salto de la sorpresa. La familia Liu es la familia Hu. En el pueblo no existen esos 2 apellidos. Todavía me pregunto si el alcalde me estaba tomando el pelo, pero el alcalde negó con la cabeza con seriedad. Dime, en nuestra montaña hay 5 grandes inmortales. Zorro, serpiente, tejón, ciervo, rata. La serpiente que mataste en aquel entonces y la que ahora viene a buscarte pertenecen a la familia Liu, y aquel zorrito que salvaste en su día probablemente sea de la familia Hu. Mataste a la serpiente para salvar a alguien de la familia Hu. Solo podemos pedir ayuda a la familia Hu. Escuché esto y me estremecí de miedo. Le pregunté al abuelo si había otra manera. En principio, humanos y demonios son caminos distintos. El abuelo no quería que tomaras este camino, pero ahora hemos agotado todas nuestras opciones. El jefe de la aldea señaló hacia mi pecho. ¿Aún conservas aquel delantal rojo? Lo saqué con manos temblorosas. Todos estos años lo he llevado siempre conmigo. Después de todo, es algo que pertenece a otra persona. Temía perderlo. Entonces está bien. Esta es la prenda de una joven de la familia Hu. Solo llevándola contigo tendrás la oportunidad de encontrar a la familia Hu. Apenas terminó de hablar. En el patio exterior se escuchó de repente un susurro denso y continuo. El rostro del jefe de la aldea palideció de inmediato. Agarró rápidamente el cuchillo de cocina que estaba a su lado. Justo cuando llegamos a la sala principal, ocurrió algo aterrador. El anciano estaba de pie, siniestro en la encrucijada. Un zumbido resonó en mi cabeza. El miedo me dejó las piernas sin fuerza. Estaba temblando de miedo. Instintivamente quise retroceder. Las lágrimas asomaban en mis ojos. El jefe del pueblo me agarró y me arrastró de vuelta. Bloqueó la puerta principal con la mesa. Volviéndose me gritó: «Nieto, escucha. Que la familia Hu se encargue. Solo así nuestro pueblo se salvará». El jefe del pueblo señaló la ventana trasera. Escapa por la ventana trasera. Lleva el objeto simbólico y corre hacia el cementerio desordenado de la montaña del sur. No importa qué sonidos escuches, no mires atrás bajo ninguna circunstancia. La puerta principal ya estaba siendo golpeada con fuerza por las serpientes afuera. Varias serpientes pequeñas ya se deslizaban por las rendijas de la puerta. El jefe del pueblo, apretando los dientes, empujaba la puerta con todo su cuerpo. Miré al anciano jefe del pueblo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Saqué del pecho el delantal rojo. Rompí la ventana trasera de una patada y me adentré en la oscuridad infinita de la noche. No había corrido mucho. De repente, escuché un sonido denso y susurrante detrás de mí. Una serpiente venenosa de color rojo brillante me estaba persiguiendo. Su velocidad era extremadamente rápida. Estaba a punto de morder mi talón. Estoy perdido. Sentí un escalofrío en el corazón. Resbalé y caí hacia adelante. En ese mismo instante, del matorral cercano salió disparada una sombra blanca, emitiendo un familiar aullido de zorro. Miré con atención. Era aquel pequeño zorro blanco. Tenía 2 colas. Sin miedo, se lanzó sobre la serpiente venenosa, enredándose en una lucha con ella. Al ver esto, rápidamente agarré el machete para ayudar. Pero inesperadamente, el pequeño zorro agarró la cola de la serpiente con la boca y desapareció en el oscuro bosque en un instante. Quise perseguirlo, pero el bosque estaba demasiado oscuro. No podía ver el camino en absoluto. Una brisa nocturna sopló. Olía un aroma extraño pero familiar. Era el olor peculiar del pequeño zorro. En ese momento lo entendí todo. El pequeño zorro no era solo un zorro común. Realmente era un espíritu de zorro. Al verlo por un instante, mi miedo inicial se calmó un poco.
Pero no tenía tiempo para dudar, el abuelo jefe del pueblo todavía esperaba que lo salvara. Respiré profundamente, y con determinación, seguí corriendo hacia la montaña del sur. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. El viento silbaba en los oídos. Siempre parece haber una sensación fría y resbaladiza detrás de mí, pegado a los talones. No me atrevo a mirar atrás. Solo podía correr a toda velocidad con la débil luz de la luna. Este era el lugar prohibido del pueblo. Normalmente nadie se atreve a venir aquí. Cuanto más subes, más desolado se vuelve el camino. Alrededor solo hay piedras desordenadas y tumbas solitarias sin nombre. Nieto mayor, ve más despacio, espera. De repente, detrás del abuelo, se escuchó la voz del jefe de la aldea. Mis pasos se detuvieron de golpe. Una oleada de alegría me invadió el corazón. ¿Acaso el abuelo había logrado escapar? Acababa de pensar en volverme. De repente, recordé la advertencia del alcalde. Sin importar qué sonido escuches, nunca te des la vuelta. El sonido se acercaba cada vez más. Incluso podía sentir que alguien soplaba aire frío en mi nuca. Querido nieto, mira hacia atrás para ver a tu abuelo. Continué subiendo como un loco, hasta que corrió hacia un siniestro cementerio abandonado. De repente, se escuchó un extraño sonido de cepillado del cabello desde adelante. Aprovechando la luz de la luna, vi una figura blanca sentada en la tumba frente a mí, con una vieja peineta de madera en la mano, peinando su largo cabello que rozaba el suelo, meciéndolo con cuidado. «Chico, ¿ves lo hermosa que está mi cabellera?», la sombra blanca preguntó con voz tenue. Mi cuerpo se quedó rígido. Solo entonces, aterrado, me di cuenta de que ella no me daba la espalda, sino que estaba completamente de frente a mí. Al instante siguiente, apartó el espeso cabello desordenado que cubría su rostro, revelando un semblante pálido y lúgubre. Al presenciar aquella escena, el miedo hizo que mis piernas flaquearan, y caí desplomado al suelo. El pañuelo rojo y el mechón de cabello que llevaba en el regazo rodaron por el suelo. La aparición femenina soltó una risa estridente y se abalanzó sobre mí de repente. Al mismo tiempo, de entre la maleza a mis espaldas emergió la serpiente venenosa de color rojo intenso, abriendo sus colmillos y dirigiéndose directo hacia mi garganta. Ante mí, el espectro maligno. Tras de mí, la serpiente venenosa. En mis manos solo tenía el machete que llevaba para defenderme. La desesperación me inundó al instante. Justo en ese momento crítico, el pañuelo rojo que había caído al suelo comenzó a emitir un resplandor rojizo. El mechón de cabello negro, sin que soplara el viento, se transformó de forma natural en una columna de humo gris que ascendió hacia el cielo. El tiempo pareció detenerse en ese instante. La aparición femenina, que se había lanzado a media altura, pareció chocar contra un muro invisible. Emitió un grito desgarrador. La verdadera llama de la familia Wu. Ella parecía haber visto a su enemigo natural. Se convirtió en una nube de humo negro. Se metió desesperadamente de vuelta en la tumba. Y esa serpiente venenosa y feroz, en este momento parecía como si se le hubieran sacado los tendones. Cayó al suelo con un golpe seco, enterrando la cabeza firmemente en la tierra, temblando por todo el cuerpo, sin siquiera el valor para escapar. Yo jadeaba con dificultad. El sudor frío empapó su espalda. Aún no me he recuperado del susto anterior. Antes de que pudiera levantarme, una ráfaga de viento frío se levantó de la nada. El monótono y rítmico sonido de la campana de repente resonó en el cementerio de tumbas desordenadas. Inmediatamente después, el cielo se llenó de papel moneda blanco flotando por todas partes, esparcido por doquier, como si hubiera caído una gran nevada. Al final del bosque, que originalmente estaba completamente oscuro, de la nada, dos linternas pálidas y lúgubres se encendieron. Se balanceaban y se acercaban flotando hacia mí. A medida que la linterna se acercaba, un palanquín de color blanco nieve atravesó la niebla nocturna y se hizo visible. Mi corazón se llenó de alegría. Seguramente el humo de antes trajo los refuerzos de la familia Hu. Me apresuré hacia la dirección del palanquín, pero antes de que pudiera avanzar unos pasos, una voz siniestra surgió desde la oscuridad al otro lado del palanquín.